Ya finalizando, pecados en la vida. Primero que todo, todos pecamos, Salmo 14:3, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Salmo 143 también nos ilustra. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y Primera de Reyes 8:46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, la misma escritura no oculta que los seres humanos estamos en pecado de manera natural. Romanos 3 del 9 al 10. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, no hay ni siquiera uno. En las escrituras se habla en varias ocasiones de que todos estamos en la misma condición perdida. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y primera de Juan 1 del 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, nos estamos dando cuenta que la escritura está mostrando que la persona de manera natural nace muerta en delitos y pecados. Ahora, después de esta como reflexión, ¿son los infantes culpables antes de cometer pecados reales? Yo ya se los explicaba en varias oportunidades. Hay partes de las diapositivas que yo ya se las he enseñado. Salmo 51:5, volvemos a leerlo. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Eso es una nueva traducción, la nueva versión internacional, creo. La misma de en pecado me concibió mi madre. Dice David, y creo que es más diciente, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Y con eso podemos darnos cuenta que la escritura no habla de ningún tipo de excepción, ni de sexo, ni de raza, del pecado humano y su posición frente a Dios. Tenemos que afirmar entonces que los bebés o niños que mueren no pueden ser salvos sobre la base de sus propios méritos. ¿Sabes que era inocente? Entonces se va para el cielo. No hay nadie inocente, mis hermanos, porque recuerden que todos heredamos legalmente el pecado de Adán. Listo. El bebé que murió no tuvo la oportunidad de evidenciar su corrupción, pero ya era corrupto y sobre él está el cargo de culpable. Entonces los bebés no se pueden salvar sobre la base de sus propios méritos, porque ellos también son culpables y sobre ellos también hay esas concupiscencias. Lo que pasa es que no tuvo la oportunidad de pecar, porque murió muy pequeño. No pueden ser salvos sobre la base de sus propios méritos, ni sobre la base de su propia justicia o inocencia, sino que deben ser por completo sobre la base de la obra redentora de Cristo y la obra de regeneración del Espíritu Santo dentro de ellos. O sea que aún si los bebés que murieron muy pequeñitos van al cielo, van no porque no cometieron pecado, van al cielo es por las obras perfectas de Cristo. Hay pecados veniales y hay pecados mortales. En otra forma de decirlo, eh, hay pecados que uno pueda categorizar que sean más graves que otros. Eso lo hace el Señor, categorizar pecados. Pero tengo noticias, mis hermanos, ante Dios todo pecado es digno de condenación, es decir, de muerte eterna. Génesis 2:17 dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hombre, el pecado de Adán, si lo comparamos con muchos pecados al día de hoy, no fue un pecado como tan, como tan escandaloso, ¿no? Al día de hoy, pues que quien no desobedece. Si se hubiera matado en una mezquita a 35 personas, obvio, o sea, es malísimo, pero una desobediencia. Entonces, si nos estamos dando cuenta, el pecado de Adán, comparándolo a los pecados del día de hoy, podría sonar chiquitico, pero por ese pecado se perdió toda la humanidad. Por ese pecado se perdió toda la humanidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no ver la mentira como tan grave? O para ver de pronto esos pensamientos que tú permites en tu corazón, que son incorrectos, que son pecaminosos, como que no son tan graves porque la gente no lo ve. ¿De dónde acá? Santiago 2 del 10 al 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien,
Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Nadie puede levantar la mano y decir que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Pero sencillamente nos deja en una condición de que somos pecadores. Primera de Juan 15, 16 al 17 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado y no de muerte. Estamos hablando de que el Señor no categoriza pecados, estamos hablando de que todos los pecados son igualmente de graves para Dios, pero la Escritura habla de un pecado de muerte, no hablando que es un pecado más grave que los demás, no, sencillamente está hablando de que es un pecado que no tiene perdón. Ustedes dirán en ese momento, ¿cómo así? Sí, dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El apóstol Juan está hablando que todos los pecados que puede cometer el ser humano son pecados no de muerte. Es decir, está diciendo, aunque el pecado produce muerte, son pecados que pueden ser redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero que hay un pecado en particular que no puede ser redimido, y es el pecado de muerte. ¿Cuál será ese pecado de muerte? ¿Cuál es el significado de la palabra muerte? Juan no está pensando en la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual. ¿Quién es entonces el que comete el pecado que lleva a la muerte? El que comete el pecado que lleva a la muerte es el que rechaza a la persona de Jesús, como lo estaba haciendo los falsos maestros enseñando herejías acerca de él. Cuando el apóstol Juan está hablando del pecado de muerte, lo llama pecado de muerte, ¿saben por qué? Porque esa persona que está cayendo en esa posición de rechazar a Cristo, siendo Cristo la única persona que lo puede redimir, queda sin redención, queda sin salvación, queda sin la posibilidad de perdón, porque el perdón de pecados se halla en la persona de Cristo. Por eso ese pecado que cometen los falsos maestros, aquellos que enseñan herejías, aquellos que apartan del camino de la sana doctrina de las personas y que alejan a las personas de Jesucristo, las están alejando de su única salvación, de su única salvación. Ese es el pecado de muerte. ¿Y qué de los que han pecado por ignorancia? No, es que yo no sabía. Nosotros acabamos de hacer una reflexión maravillosa en el principio de la clase acerca de las personas que vivieron antes de la ley, desde Adán hasta Moisés, antes de que se escribieran los 10 mandamientos. Esa gente pudo haberse escudado en esto. Ay, pero ¿y si yo no sabía? Si yo no sabía. Levítico 5:17 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevarán su pecado. Hay personas que no sabían que robar estaba en los 10 mandamientos y era pecado delante de Dios, pero aún así robaban. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. E Isaías 1:3 al 4 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Hay personas que dicen, no, es que yo ignoraba que eso estaba mal. Ignoraba que estaba mal. Si hay gente en este mundo, si hay latitudes de este mundo donde nunca llegaron los 10 mandamientos, entonces, ¿cómo podemos culparlos de lo que dicen los 10 mandamientos? Miren, les tengo noticias, mis hermanos. De hecho, esa excusa de que yo no sabía es re pésima, porque Dios ha puesto un testimonio en el corazón de las personas que se llama conciencia. El Señor ha grabado la ley moral en los corazones de las personas. Y esa conciencia en algún momento llega a estar tan cauterizada que ya no acusa sino excusa a las personas. Pero en general, en las personas, la conciencia le muestra a las personas cuando algo está mal. Lo que pasa es que las personas, aún sabiendo, a sabiendas de que las cosas están mal, las hacen. Acá lo interesante del asunto es esto. El Señor está hablando de que nosotros
Si no conocían, bueno, las personas, si no conocían la ley de Dios, ¿son culpables? Sí, son culpables. El Código de Tránsito dice claramente que el hecho de que yo no conozca una ley no me exime de cumplirla. Que pasé en vacaciones por Pereira y yo no sabía el horario de pico y placa y preciso mi carro cae en el pico y placa, me van a sancionar. Lo mínimo que yo debo hacer como viajero es poderme instruir y saber qué días de pico y placa hay en cada ciudad por la que voy a pasar para evitarme dolores de cabeza. A eso es a lo que se está refiriendo esta porción de la clase. Nosotros podemos decir que las personas que ignoraron eh, serán tratadas como inocentes. Pues hermanos, les digo una cosa, el que ignorantemente peca, se va a condenar es por ignorancia. Se va a condenar por ignorancia. Finalmente, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Hay algo tal como pecar, que pecar? Nuestra situación legal ante Dios no cambia. Una persona que peca, miren, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay personas que dicen, no, es que yo he pecado ya siendo cristiano, yo creo que perdí mi salvación. Ese texto es que lo hacemos entonces. Dice que el Señor nos llama estando aún en nuestros delitos y pecados, y nos llamó para salvación. Y al llamarnos a salvación, hubo algo que vamos a ver más adelante, que se llama que el Señor nos adoptó. Y al adoptarnos el Señor, escúchenme bien, somos hijos suyos. Ahora, antes siendo enemigos, fuimos salvos por la obra de Cristo. Ahora mucho más siendo hijos, adoptados por el Señor, está ya mucho más justificados por la sangre de Cristo, seremos salvos. El Señor va a permanecer. El Señor, la obra que ha comenzado, la va a terminar. Pero entonces, este solo es un aspecto. Cuando una persona peca, cuando un creyente peca, ¿pierde la salvación? No, no la pierde. Pero nuestra justificación, que es ser declarados justos delante de Dios, no varía. Pero, mis hermanos, pero no nos podemos quedar solamente en esto. Nuestro compañerismo con Dios queda perturbado y nuestra vida cristiana afectada. Sí, es verdad, no dejamos de ser hijos de Dios, pero nuestro Padre estará altamente indignado con nuestro comportamiento y hasta nos disciplinará. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. El Señor es tan hermoso que Él no permite que el pecado nos quite, nos robe la salvación, siendo ya creyentes. Por eso la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros ya fuimos salvos, fuimos salvados. El creyente ha sido salvado. Pero no por eso puede ser la excusa para seguir pecando. Porque aunque pequemos ya siendo creyentes y no perdamos la salvación, nuestra comunión con Dios sí se ve afectada. Sí se ve afectada. No entramos ya confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Y se ven algunas situaciones que son muy difíciles a la hora de tener comunión con Dios. No estamos perseverando en nuestro camino de la santificación. ¿Y qué hace muchas veces el Señor? Entra a disciplinarlos, a poder quitar con la espada de su palabra y de manera categórica aquellos aspectos en los cuales nos hemos resistido a cambiar. Y Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La Confesión Bautista de Londres de 1689 dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca puedan caer del estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Miren, pueden haber creyentes que no pierden su salvación, pero sí desagradan a Dios con su comportamiento, aún siendo salvos. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro, hasta que se humillen, confiesen su pecado, pidan perdón y renueven su fe y se arrepientan. Capítulo 11, párrafo 5. Salmo 32 del 3 al 5 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi que pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto demuestra, este texto, este salmo demuestra cómo una persona puede seguir siendo hija de Dios y estar viviendo en un tiempo de desagrado, donde desagrada terriblemente a Dios. De hecho, David es la muestra. David no dejó de ser hijo de Dios.
cuando cayó con Betsabé. Y hizo cosas terribles, porque no solamente fue el pecado con Betsabé, fue su conspiración, fue el asesinato, fue su egoísmo, fue el dejar de pensar en el pueblo por pensar en él mismo. O sea, fueron muchas cosas las que actuaron en David. Y David nunca dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios, miren cómo lo trató. Y Dios trae un juicio fuerte contra David. Y viene el profeta y le habla fuertemente y David se humilla. Y en su humillación escribe este salmo y demuestra las consecuencias del pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, no lee esto y le da un escalofrío al punto de que David confiesa, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. A veces a mí me preocupa gente que al interior de la iglesia están viviendo una vida de pecado y, y no se quieren arreglar con Dios, quieren vivir esa vida doble. Y ellos dicen, bueno, algún día me arrepentiré, en algún momento me acercaré al Señor, yo soy hijo de Dios. A mí, ¿saben qué me da tristeza de esa situación? Que esa situación se prolongue por días, meses, años. Y en medio de esa situación, esa persona se salga con la suya. ¿Saben por qué? Tiene muchas implicaciones al interior de la iglesia, lo que contamina la iglesia, cómo afecta al cuerpo de Cristo esto, pero independientemente de eso, al punto al que quiero ir es ese pecado inconfeso. Y esta persona creyéndose creyente, si pasa mucho tiempo en su vida y esta persona no ve el trato de Dios en su vida y se sale con la suya y engaña a todo el mundo y engaña a todo el mundo al interior de la iglesia, les tengo noticias. Eso sencillamente está evidenciando que esa persona no es un verdadero creyente. Porque una persona sobre la cual la disciplina de Dios no cae, porque miren, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Eso quiere decir que David sintió el rigor de la disciplina de Dios sobre su vida y eso lo llevó a dejar su pecado. Si una persona vive en la iglesia con una actitud pecaminosa que oculta, que esconde, que nunca confiesa y nunca ve el trato de Dios sobre su vida, lo más seguro es que esa persona no es hija, porque no está experimentando el trato y la disciplina de Dios. Lo más seguro es que esa persona, aunque va a la iglesia, es un bastardo que no tiene padre y por esa razón nadie lo disciplina y por esa razón se sale con la suya. Y cuando venga el reino, el Señor lo separará el trigo de la paja y será quemado en el infierno. Eso sí me parece más grande. Eso sí me parece más grande. El peligro de evangélicos no convertidos, que es lo que estoy hablándoles precisamente. Primera de Juan 2:4, el que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3:8-9 dice el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Un estilo de vida de años de creciente desobediencia a Cristo debiera tomarse como evidencia total para dudar de que esa persona sea una verdadera creyente. El castigo del pecado, el castigo del pecado, la razón primordial es que la justicia de Dios lo exige. Dios exige un castigo. Romanos 3:25-26 dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifique al que es de la fe de Jesús.